Buenas tardes de nuevo. Para mí es un gusto presentarles a la doctora Camelia Tigao, que hoy nos va a dar una interesante ponencia sobre fuga de cerebros, políticas públicas y acuerdos internacionales. Déjenme les digo que la doctora Camelia es maestra en comunicación y doctora en ciencias políticas por la UNAM. Actualmente labora en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre otras publicaciones, tiene un libro sobre la diplomacia en la era digital y varios artículos académicos que hablan sobre migración altamente calificada. Entonces, le cedo la palabra, doctor. Gracias, buenos días. Bueno, voy a hablar sobre fuga de cerebros, políticas públicas y acuerdos internacionales. Ustedes entiendo que son estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales, entonces les interesa mucho, supongo, esta parte de los acuerdos, que se puede hacer para resolver este tema de la fuga de cerebros. Supongo que ya todos han escuchado y saben qué es la fuga de cerebros, ¿no? Bueno, voy a dar de todas maneras una pequeña introducción a este concepto, que para algunos no es del todo correcto. Voy a hacer una introducción al contexto de competitividad regional en América del Norte, porque seguramente el tema que más les interesa es la fuga de cerebros en México. Entonces, para entender la fuga de cerebros en México tenemos que entender cuál es el contexto en el que se da. Y este contexto es la región, Estados Unidos, Canadá y México. Vamos a ver algunos indicadores de migración internacional, sobre todo calificada, que es lo que nos interesa, y un poco del marco político legislativo en América del Norte, para terminar con una discusión a la que me van a ayudar ustedes, sobre cuáles son los temas de debates actuales para un acuerdo regional para la migración calificada. Entonces vamos a empezar con esta introducción sobre qué es la fuga de cerebros y por qué ocurre, por qué, si México pierde o gana. Bueno, en la actualidad se considera que la fuga de cerebros, algunos lo consideran como un concepto superado. La fuga de cerebros es un concepto que deriva de un discurso mediático de la prensa de Gran Bretaña en los años 60, que lamentaba la migración de personal calificado de la medicina de Gran Bretaña hacia Estados Unidos. Pero ulteriormente se conservó ese concepto para hablar de la migración, de personal calificado que se va generalmente de países en desarrollo a países desarrollados y que no regresa a sus países. Por lo tanto, esos países pierden porque han invertido en la formación de capital humano que no se aprovecha en el país. Ha habido enfoques que critican este concepto por varias razones. La primera es que en realidad se supone que el personal calificado que emigra a otros países también se puede aprovechar de otra manera, que no simplemente tiene que retornar, pero que puede haber vínculos que beneficien al país desde fuera, que la diáspora puede beneficiar al país desde fuera a través de inversiones, a través de una promoción de imagen. Bueno, esa es una crítica. Otra crítica es que la fuga de cerebros sería, digamos, un concepto poco correcto, porque si hablamos con los mismos migrantes calificados, no les gusta que les llame cerebro. Dicen, bueno, ¿qué es eso del cerebro? A mí no me gusta que me llame cerebro, o a mí no me gusta que me digan que me fugué porque yo no me fugué. Algunos prefieren el concepto de talento. Y me gustaría decirles que se mide de dos maneras. Hay quienes dicen que el talento se mide según la educación. Y eso es muy fácil decir. Hay migración altamente calificada, es decir, gente que tiene un posgrado y que emigra, o gente que tiene solo licenciatura, y esa es migración calificada. Y hay otra manera de medir el talento o cerebro, que es a través de la ocupación. Es decir, no necesariamente tengo que tener una licenciatura para
o tener el título de licenciatura para ser un talento. Ponen el ejemplo de Bill Gates, que parece que no terminó su licenciatura, pero bueno, ya saben lo que aportó a la ciencia y tecnología. Bueno, entonces, hay estas dos maneras. Otra forma de acercamiento desde la economía es midiendo la fuga de cerebros. Es decir, este es un concepto que podría terminar en el aire. Ya ven que puede ser educación, puede ser por ocupación. Bueno, hay quienes miden esa fuga de cerebros con respecto al personal calificado que se encuentra en el país. Y el porcentaje entonces correcto para hablar de una fuga de cerebros en un país sería más de 10%. Cuando más de 10% del personal calificado de un país emigra, estamos con un fenómeno de fuga de cerebros. Y ese fenómeno en México tiene el porcentaje de 16.5 según la OCDE. Entonces sí tenemos al parecer el problema de la fuga de cerebros. A mí me gusta, para ser más neutral, utilizar el término de migración altamente calificada, justamente para evitar los sesgos incluso discriminatorios que podría tener el concepto de fuga de cerebros. Vamos a hablar un poco de este contexto de competitividad internacional, porque se considera que cuando se hacen políticas migratorias en los países hay una especie de lo que le llaman intersubjetividad jurídica, es decir, que los países se inspiran de la política pública de otros países para la migración. Ya no se puede diseñar una política pública para poder manejar la migración calificada independientemente del contexto y sin tener la perspectiva internacional. Entonces, incluso se puede copiar la política migratoria de otros países y tenemos, por ejemplo, que Canadá tiene una política de puntos, atrae personal altamente calificado a través de puntos, los voy a explicar más adelante, y Estados Unidos atrae a través de las necesidades del mercado, es decir, tiene principalmente las visas que se llaman H1 y TN, que son las del teléfono. Entonces, ¿cuál es este contexto de competitividad del que hablaba? Bueno, tenemos aquí una comparación que nos permite, digamos, ubicar el fenómeno de fuga de cerebros. El PPP es lo siento que lo puse en inglés, es el poder de compra adquisitivo en dólares estadounidenses. Ahí tenemos que multiplicar por miles y vemos que eso en el caso de México está como por 15,000, en el caso de Estados Unidos 47 y Canadá 38. ¿Cuál es el porcentaje de educación terciaria que participa en el país? Bueno, tenemos una educación terciaria en México, 15.4% de la población en el 2010 estaba en educación terciaria. En Canadá casi el triple, casi 47, y a Estados Unidos 39.5. Estos porcentajes subieron un poco, en 50, 40 y 17 en el caso de México, pero de todas maneras nos permite ver que hay diferencias sustanciales entre cuánta población participa en la educación terciaria en estos tres países. ¿Cuál es el porcentaje de extranjeros en estos tres países? En México tenemos un porcentaje de apenas 0.9, en Estados Unidos de 12.9 y en Canadá 19.9, que se considera de los más altos del mundo. El más alto creo que es Suiza. Se vincula el número de extranjeros que hay en el país por la capacidad de un país de atraer personal calificado y de otros tipos. En este caso, la migración a Canadá, que es casi totalmente calificada. Entonces, tenemos una correlación entre el poder de compra, la educación y el índice de migración neta, ¿no? Que no está aquí, pero esto de los extranjeros como porcentaje nos dice algo sobre la capacidad de esos países de atraer personal calificado.
Tenemos, según el Foro Económico Mundial, esta clasificación de qué lugar ocupan estos tres países en la competitividad a nivel mundial y la innovación. Estados Unidos está en el 7º lugar. De hecho, hay quienes critican la postura de Estados Unidos de poner topes para las visas de migrantes calificados, porque ha bajado el índice de competitividad de Estados Unidos y muchos piensan que se debe a que recibe menos migrantes calificados. Canadá está en el lugar 14 y México en el lugar 53. Igual para la innovación, Estados Unidos se encuentra en el 6º lugar, Canadá en el 22 y México en el 56. También tendría aquí unas cifras de cuánto invierten estos países en el famoso I+D, investigación y desarrollo, que en el caso de Estados Unidos es casi 3 veces más que en México, y les voy a dar ahorita mismo los datos. Por ejemplo, México tiene, o tenía, porque siempre estos datos son para años 2010, ahora la actual presidencia y el cambio ha prometido un aumento significativo, pero tenía el 0.37% de inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Esto comparado con 2.79 en Estados Unidos y 1.95 en Canadá, ¿no? Entonces eso es bastante diferente también. Vamos a ver entonces algunos indicadores de los que les hablé de migración internacional. Se habla mucho de que México es de los países que tiene más problemas de migración, emigración calificada, es decir, fuga de cerebros en el mundo. Si vemos en números absolutos, México no está entre los primeros 3 lugares o algo así. El primer lugar sería el Reino Unido, Gran Bretaña, Filipinas, India, Alemania, China, y apenas después está México, justo después de China. Después está Canadá, Italia, Vietnam, Estados Unidos, ¿no? Entonces México no está entre los primeros 3, pero sí tiene un problema de migración calificada bastante grande. ¿Cuáles son de los principales países que se benefician de este banco de talento mundial? Bueno, Estados Unidos es el principal receptor de talento a nivel mundial. Tiene 8 millones de personal calificado de otros países, de los cuales 443,000 tienen doctorado, es decir, un 5%. En Canadá, 2 millones de trabajadores altamente calificados vienen del extranjero, esto es el 3% tienen doctorado, lo que en números brutos son 69,000. Y en el tercer lugar a nivel mundial se encuentra Australia con 1.5 millones, el 8% de los cuales tienen doctorado. Es decir, Australia tiene un índice de emigración calificada de los cuales tienen más doctorado que Estados Unidos y Canadá. Australia es el país que más atrae personal con doctorado, ¿no? Más calificado que otras partes. ¿Cuáles son los principales países de origen de la migración calificada? Es decir, ¿de dónde viene esa gente? Bueno, para Canadá principalmente son de China, India, Filipinas, Pakistán y Corea. Para Estados Unidos al revés, India y China, pero bueno, Canadá, Filipinas, Japón y Reino Unido. Vemos que ahí la población que destaca es de China, India y Filipinas. Ahora, para México, ¿cuáles son los países que más emigran? Según los datos del Instituto Nacional de Migración para el 2011, y basándome en el número de visas FM que se otorga, los países que más aportaron migración calificada a México fueron Cuba, Colombia, Estados Unidos, España y Venezuela. Es bien diferente de Canadá y Estados Unidos. Y también vamos a ver más adelante que mientras
la emigración de mexicanos a Estados Unidos representa un 90%, migración calificada a Estados Unidos, 90% de la migración de mexicanos. Lo que estos mexicanos representan para Estados Unidos es mucho menos, no están entre los primeros lugares y de todas maneras aún para las visas de Telecán no ocupan un lugar significativo. ¿Cuál es el marco político legislativo de este asunto de la fuga de cerebros? Bueno, en Canadá tenemos una política de atracción explícita del capital humano a través del sistema de puntos. Tenemos, si ustedes navegan en internet, los que quisieran emigrar o conocer el problema, el Immigration Canada, que nos pone qué número de puntos, cuáles son las calificaciones que más se requieren, etc. ¿Cuáles son las necesidades a las que responde esta política? El crecimiento demográfico y económico. Se considera que para el 2017 el crecimiento demográfico de Canadá dependerá exclusivamente de la migración extranjera, ¿no? ¿Cuál es el sistema? Pues ya les dije, puntos a nivel federal y también hay sistemas a nivel local de las provincias. Las mismas provincias tienen programas de atracción de migración calificada. La legislación actual se basa en un acta que se llama de protección de los inmigrantes y refugiados del 2002. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de este proceso? Que hay una transparencia del proceso de reclutamiento, es decir, se le dice a la persona cuáles fueron sus puntos. De hecho, si les interesa, les puedo decir cuáles son. Bueno, se otorgan educación 25 puntos, conocimiento de inglés o francés 24, experiencia laboral 21, edad 10, es decir, prefieren más jóvenes, y empleo ofrecido en Canadá 10 y adaptabilidad 10. Adaptabilidad es un concepto ahí subjetivo que ha sido bastante criticado también. Entonces, tenemos que los factores de capital humano, educación e idioma cuentan como casi 50% de la decisión si van a aceptar o no a una persona. Estados Unidos tenemos una política más orientada al mercado, que algunos le llaman la CFE, más migración temporal, una política selectiva implícita. Es decir, tenemos las visas H1, pero la inmigración de personal calificado depende de una oferta de empleo. Entonces no hay tal como un sistema de puntos. ¿A qué responde esta política? Bueno, a intereses económicos, principalmente corporativos. De hecho, hay mucho cabildeo de las compañías para atraer más personal calificado. Los visados son principalmente H1, y puse la B porque H1B porque es la visa que se otorga más a técnicos, ingenieros, este tipo de personal. La legislación correspondiente es del Acta de Inmigración del 90. Y las ventajas es que, aunque no tiene un sistema de puntos, Estados Unidos te atrae más personal calificado que Canadá. Ahora también hay otro tipo de comparación, que se estima que aunque Canadá atrae más personal calificado que Estados Unidos, y que Estados Unidos tiende a atraer más personal joven que Canadá. Pero en números absolutos, de todas maneras, Estados Unidos atrae más personal calificado que Canadá. México tenemos qué tipo de políticas frente a este panorama en donde hay un imán de talento, como se le dice, Estados Unidos y Canadá. Bueno, tenemos políticas defensivas, les podríamos llamar, de retorno de este personal, de repatriación y de vinculación. Si ustedes han escuchado, hay una red de talentos mexicanos del Instituto Nacional de la Secretaría de Asuntos Exteriores. ¿A qué necesidades responde esta política? Bueno, a este problema que les dije de fuga de cerebros, a mayor desarrollo del país. ¿Cuáles son los sistemas de visado para atraer a su vez talentos? Son la FM2 y FM3. Creo que la FM3 ya está en desuso ahora con la nueva administración, y tenemos una ley de migración nueva desde el 2011 en México.
¿Cuáles son las ventajas que tiene México sobre Estados Unidos y Canadá? Bueno, es que México tiene una mayor organización de la diáspora mexicana que esos otros países. Incluso hay quienes, como Huntington, claro que podemos discutir aquí la teoría de Huntington, pero él dice que la diáspora mexicana es una amenaza incluso para Estados Unidos porque está demasiado organizada. Entonces, ¿por qué temen tanto a la diáspora? Porque, bueno, la diáspora finalmente podría terminar teniendo residencia, ciudadanía y finalmente votar y entonces intervenir directamente en la política interna de estos países. Entonces, si vemos qué programas de organización de la diáspora tienen Estados Unidos y Canadá, casi no hay programas de este tipo, ¿no? Bueno, hablé de las visas H1B, que son las famosas visas que atraen personal calificado de Estados Unidos. Los principales beneficiarios son India, China, Canadá, Filipinas. Y bueno, por ahí, aunque no aparece en esta gráfica, está México con un 4%, pero de todas maneras no es un porcentaje tan significativo como el 16% que emigra desde México a Estados Unidos. Tenemos el problema en Estados Unidos de que siempre ha habido una discusión si estas visas se tienen que incrementar o se tiene que bajar el número de visas. Si vemos en esta gráfica que les dice aquí, ha habido un tope de 65,000, un tope inicial que subió luego a 85,000, luego a 195, perdón, que volvió a bajar y actualmente se mantiene de nuevo en 65,000. Y hay toda una discusión de que se tienen que incrementar el número de visas para mantener la competitividad de Estados Unidos en la economía mundial. No sé cuál es... voy a hablar un poquito antes de la discusión de este asunto de las visas TN. Bueno, con el Telecan, creo que ustedes saben que fue un acuerdo que se hizo en el 94. Con el Telecan se acordó que Estados Unidos otorgara las visas que se llaman TN. Las visas TN regulan las entradas de profesionistas mexicanos y canadienses a Estados Unidos. Y bueno, mientras que no hay un tope para Canadá, para México hay un tope de 5,500. Estas visas se otorgan a personal científicos, abogados, ingenieros, médicos, profesionales de la salud, profesores. Y bueno, la mayoría de estas visas requieren un mínimo de licenciatura como estudios. Al mismo tiempo que el Telecan, Estados Unidos inició un programa que se conoce como Asistencia por Ajustes Comerciales, TAA, el cual se reconoce que algunos trabajadores se verían afectados por el Telecan. Especialmente se vieron afectados trabajadores mexicanos y también altamente calificados. ¿Qué número de visas se han otorgado a través de TN? Por ejemplo, se empezó en el 96 con 26,987 visas, de los cuales solo 193 fueron para mexicanos. Entonces, casi 27,000 y 193 de estas para mexicanos. Y luego el número incrementó, por ejemplo, para el 2005 ya había 4,881 visas para mexicanos y en el 2008, por ejemplo, ya son 20,000 visas para mexicanos. Entonces se disparó el tope. Hay estudios que analizan el impacto de Telecan sobre la migración de profesionistas. Pero lo que quisiera recalcar aquí es que a partir del 2008, con la crisis, ha habido un descenso en la migración de profesionistas mexicanos también, por la capacidad de la economía estadounidense de absorber, que ahora se está recuperando. Entonces, incluso ha habido personas que dijeron, bueno, la crisis en Estados Unidos va a resolver el problema de la fuga de cerebros en México, lo que no
fue así, porque de mis conversaciones con profesionistas mexicanos en Estados Unidos y en Canadá, más bien ha habido un cambio, por ejemplo, de profesión, o ha habido quienes buscaron un trabajo más estable, aunque menos pagado, pero pocos se han regresado efectivamente a México, por lo menos entre las personas con calificaciones medianas o altas, ¿no? Sí sabemos que de los migrantes que no tienen mucha calificación, sí algunos regresaron, ¿no? Y ha tenido un impacto la crisis de 2004. Bueno, quisiera terminar con esta discusión de cuáles serían los temas comunes de debate sobre la migración altamente calificada y si habría posibilidad de un acuerdo regional y en qué términos. Teniendo como un antecedente una propuesta de Solimano, Andrés Solimano es un chileno que propone que sí puede haber un acuerdo internacional para la migración calificada y que ese acuerdo puede partir de reconocer las necesidades de países de destino y de los países de origen, hablamos en estos términos, y que al reconocer estos podríamos llegar a negociar por lo menos un acuerdo sobre la migración calificada. Bueno, ¿cuáles son, si vemos a grandes rasgos, los temas de debate en la política y en los medios de Canadá, Estados Unidos y México? Son bien diferentes. En Canadá, bueno, se critica el problema de que Canadá no tiene suficiente capacidad de retener trabajadores calificados. Entonces, que muchos de los trabajadores que van allá usan Canadá de trampolín para finalmente llegar a Estados Unidos, que realmente no quieren llegar a Canadá. Bueno, también ha habido un autor que se llama Tannock. Él ha criticado la discriminación a través del sistema de puntos. Es decir, él dice, no se tiene que decir que hay migrantes buenos y malos. Los buenos son los que tienen educación y los malos son los que no. Y eso acentúa aún más diferencias en el acceso a la educación de los países. Es decir, la gente que ha tenido posibilidad de un mayor ingreso, de una mejor educación en sus países, otra vez tiene posibilidad de emigrar y entonces hay una discriminación de por vida entre estas personas, además de que él dice que los sistemas de puntos como el canadienses provocan la fuga de cerebros, el drenaje de cerebros de países de origen. Bueno, también se critica en Canadá que hay diferencias entre los criterios de admisión y empleo, que se llama la política de seducción y abandono. ¿Qué significa eso? Es que, bueno, Canadá atrae a través de la política de puntos, dice necesitamos ingenieros, pero luego esos tienen dificultad en encontrar trabajo en el mercado canadiense. Entonces, como esto no responde a una oferta de empleo, hay quienes tienen, pues, por ejemplo, los psicólogos o personas que tienen educación en ciencias humanísticas la tienen más difícil para encontrar un trabajo, aunque fueron atraídos por el sistema de puntos. Y un tema que también es válido y es un tema trascendente para los tres países es la transferencia de capacidades. Este tema se le conoce también como fuga interna, que significa que una persona trabaja por una capacidad menor de la que estuvo la que estudió. Es decir, soy licenciado pero termino trabajando de taxista, ¿no? Y hay mucho discurso de este tipo en México y bueno, esto creo que podría ser un tema de debate para los tres países, porque tampoco le conviene a los países de destino atraer gente con capacidades que no se utilizan, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los temas de debate en Estados Unidos? Bueno, hay quienes critican las visas, estas H-1B, que son utilizadas como trabajo barato, explotación de talento. ¿Qué significa esto? Bueno, que se les paga menos, que tienen menos seguro social los migrantes y que esto a largo plazo provoca, bueno, desempleo entre los trabajadores locales
determina que obviamente las compañías tienden a contratar más personal extranjero porque es más vulnerable y entonces les pueden pagar menos, entonces contratan menos trabajadores calificados locales, nativos, y bueno, eso es injusto para el mercado nacional. También se ha criticado que hay un déficit de calificación de los trabajadores extranjeros en comparación con Canadá, porque como no hay un sistema que los filtre, bueno, ingresan todo tipo de trabajadores. Hay quienes critican la debilitación de sueldos de los nativos. Si a un migrante extranjero le puedo pagar menos, ¿para qué voy a contratar a un nativo? Aunque bueno, hay leyes en varios estados que condicionan la contratación de un trabajador extranjero de la falta de un trabajador nativo, pero bueno, eso es relativo también. Y bueno, ya les adelanté un poco sobre esta política que se llama de bloqueo de cerebros, es decir, que no se deja entrar suficientes trabajadores calificados y entonces que eso impide el desarrollo económico de Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los que critican esta política y que consideran que no debería haber tope para las visas de trabajadores calificados es Bill Gates. Bueno, en México les podría hablar muchísimo de esto. Hay un gran discurso sobre la fuga de cerebros interna y externa. Interna es la que les dije, subempleo, y externa es, bueno, hacia principalmente Estados Unidos. Luego hay otros destinos también, Canadá, Gran Bretaña, Francia, España, son otros destinos en Europa, y obviamente transferencia de capacidades. Entonces, si vemos cuál es el tema transversal de debate en nuestros países, bueno, uno es la transferencia de capacidades, otro es la fuga de cerebros, aunque no es un tema, digamos, que sea central en la política de Estados Unidos y Canadá, pero sí es un tema de debate en la prensa, en los medios. Esto en el contexto en el que la opinión pública sobre la migración en general, sobre la calificada en particular, es diferente en Estados Unidos y en Canadá. En Canadá tenemos una opinión pública más favorable a la migración, porque son trabajadores que cuentan desgraciadamente con menos servicios sociales y entonces no compiten directamente con los trabajadores locales, hay una escasez de mano de obra, entonces tiende a haber más opinión pública en pro de la migración. Y en Estados Unidos hay más discriminación, hay más opinión pública en contra de la migración calificada y de la migración general, en contra de la migración inmigración de latinos. Y bueno, hay toda una discusión en Estados Unidos, ya les dije sobre las diásporas, la organización de las diásporas de latinos. En Canadá, para corresponder a una discusión sobre el crecimiento de las minorías visibles. Anteriormente, Canadá recibía principalmente gente de Europa y ahora principalmente los migrantes son, como vieron, China y India. Entonces, a eso le corresponde una política de multiculturalismo que trata de integrar esas minorías a la sociedad canadiense. Bueno, en México tenemos una opinión pública que fue, digamos, moldeada por el discurso oficial, que habló mucho de que no había una diáspora mexicana en el exterior, cuando en Estados Unidos se dice que es bastante temida, que no había una diáspora, que había comunidades en el exterior. Entonces esto ha hecho, digamos, que daño a la imagen de la diáspora mexicana. Y bueno, esto se ha tratado de cambiar a través de estas políticas que les platiqué de la Secretaría de Asuntos Exteriores, que inició el programa de la Red de Talentos, que son asociaciones de mexicanos calificados en el exterior y que tratan de hacer vínculos con los mexicanos dentro del país. También hay un programa que se llama de Consejeros del IME, que es un programa que
involucra a miembros de la diáspora mexicana en la política interna, porque se reúne 2 veces al año para aconsejar al gobierno de México sobre problemas que la diáspora considera relevantes. También hay una percepción en México de rechazo de la migración a Estados Unidos, sobre todo visto en migrantes mexicanos a Canadá. Algunos dicen, me fui a Canadá porque no quería ir a Estados Unidos, a mí no me gusta Estados Unidos, no me gusta la discriminación en Estados Unidos. Entonces estaba buscando un ambiente en donde yo sea integrado, aceptado, buscaba un nuevo país. Y bueno, tenemos también, ya saben, ese discurso de que muchos inmigrantes mexicanos calificados sobre todo, pero también de otro tipo, han escogido Estados Unidos o Canadá por la violencia que se ha dado en el país en los últimos años. Bueno, según mis encuestas y entrevistas, ha habido un incremento en esa migración a partir de, por ejemplo, 2008, un poco coincide con la crisis. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí para que haya un poco de diálogo, preguntas, comentarios, lo que ustedes quisieran aportar. Gracias. Bueno, tengo entendido que Canadá es el único país que tiene un sistema de adaptabilidad, en el cual se busca integrar a los migrantes en cuanto a la cultura del país y cosas por el estilo. Pero ¿por qué Estados Unidos no ha intentado implementar algún tipo de programa? Y si me puedes hablar un poco más del sistema que tiene Canadá. Canadá tiene un programa de adaptación de los trabajadores, se me olvida ahora el nombre, pero tienen que pasar por un programa en donde ellos están entrenando. Por ejemplo, los que no tienen trabajo entrenan con una empresa que no les paga, pero migrantes, por ejemplo los mexicanos, trabajan ahí por 6 meses para adaptarse tanto al idioma, sobre todo en el caso de Quebec, como al ambiente. Y de hecho ha habido críticas de que la discriminación en Canadá, que no sería solamente porque no hay una transferencia directa de capacidades, y eso es muy discutible porque si vemos los sistemas educativos en varios países pueden ser muy diferentes, entonces puede que realmente haya diferencias en lo que la experiencia de un trabajador, puede haber dificultades en que esa experiencia sea transferible. Dicen, bueno, tú trabajaste 15 años en Ghana, pero aquí no importa lo que tú trabajaste porque no nos sirve ese conocimiento, ¿no? Entonces, por eso hay este periodo de adaptación de 6 meses. Y bueno, hay en Canadá hay una política de gobierno que se llama multiculturalismo, que fue implementada en los 60, 70, que fue implementada antes del ingreso de estas minorías visibles que les dije, para integrar a los migrantes a Canadá. Ahora hay una discusión qué es lo que va a proceder con estos migrantes calificados. Ha habido también una discusión, usted sabe más qué es lo que sucedería con los migrantes mexicanos en particular, porque había muchas solicitudes de refugio que eran falsas solicitudes de refugio. Y entonces, a partir de ahí, con el cambio de gobierno en Canadá, que también ha habido un cambio recién, se ha restringido la entrada de varios trabajadores, se ha restringido la entrada de trabajadores no solo de México. Entonces, se ha hecho que el proceso de entrada sea más rápido, pero a la vez se han restringido las cualidades con las que pueden entrar. Entonces, ahora hay menos solicitudes que el gobierno puede procesar más fácil. Teníamos
como comparando en Estados Unidos, el tope para las visas H1B se llenaba antes del comienzo del año fiscal. Entonces, bueno, era un problema como aquí, por ejemplo, que tenemos en varios países, no solo aquí, que no está el presupuesto para el año cuando ya comenzó el año, un poco así. Y en Canadá tenemos una experiencia similar de que no podía el sistema canadiense con todas las solicitudes que tenía. Entonces se cambió el sistema para restringir mucho más la entrada de trabajadores calificados, y de hecho ahora hay un gobierno de derecha en Canadá. Bueno, ahora también aparte del el programa de inmigración canadiense tiene tres tipos: económico, familiar, es decir, reunión familiar, y refugiados, ¿no? Y bueno, hay varias rutas de entradas para trabajadores calificados. Obviamente, como en Estados Unidos, hay los permanentes y los temporales. ¿Qué es lo que se pretende con trabajadores temporales? Bueno, que vayan, aporten y se vayan. Que vengan, aporten y se vayan. Si no les damos derechos, entonces son debilitados. Más migración temporal significa un tipo de explotación. Aunque, bueno, algunos por ejemplo, de los H1B o H1 son, en Estados Unidos, por ejemplo, son recibidos después como trabajadores permanentes. Pero bueno, entonces, para regresar a la situación de Canadá, hay trabajadores de negocios, hay unos que se llama autorización canadiense de empleo, que es temporal, hay uno que es para exclusivamente trabajadores de la industria informática, y autorización de trabajo para las parejas de trabajadores calificados. Y eso es interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos las parejas de los H1 no pueden trabajar. Entonces es un problema también. Otra vez más estamos hablando del debilitamiento de estos trabajadores. Y aparte de estos programas federales están los que se llaman nominados de las provincias. Las provincias que más atraen ahora talento, digamos, son Ontario, Quebec y Columbia Británica. Ahora, de estas provincias hay toda una discusión también, que donde más van son a las metrópolis, Toronto, Quebec, Vancouver. Entonces, tenemos una teoría muy interesante de un tipo que se llama Florida, que es canadiense, pero emigró a Estados Unidos, Richard Florida se llama, que dice, bueno, actualmente hay una atracción de ciudades imanes de talento, que son estas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, donde hay más industria, ¿no? Y tenemos trabajadores que son debilitados por sus condiciones laborales y que van a centros que son de menos producción, pero donde también se atrae talento con menos paga, que le llama él Austins globales, que son estas ciudades que son nuevos centros de producción en China, por ejemplo, que atrae también trabajadores calificados. Hong Kong, que empieza a haber centros de producción alternativos donde también van trabajadores calificados. Entonces, cierro el paréntesis. En Canadá hay programa de nominados de las provincias que también atraen talento. Se considera que el 80% de los migrantes calificados a Canadá se van a ciudades, obviamente, porque van a ser en el campo. Y esa es toda una discusión, porque en cuanto al desarrollo, digamos, desde el punto de vista geográfico. Y bueno, ¿qué más te puedo platicar sobre Canadá? No sé qué más te interesaría saber. Bueno, ¿por qué no se ha implementado ese tipo de sistema en Estados Unidos o en algún otro país? Porque, bueno, ha habido, por ejemplo, el sistema de Australia es intermedio entre el de Estados Unidos y de Canadá, neocorporativista. En Estados Unidos porque en Estados Unidos de todas maneras se responde a las necesidades del mercado. Y entonces se atrae suficientes trabajadores calificados. Entonces implementar el sistema de puntos sería cambiar
con qué propósito, si de todas maneras Estados Unidos atrae más trabajadores calificados que Canadá. Y como les dije, hasta están rebasados por las solicitudes, entonces no tienen interés en implementar sistemas de puntos. Y porque, bueno, no quiero entrar en una discusión que no manejo del todo bien, que no soy economista, pero también se necesitan otro tipo de trabajadores, ¿no? Los temporales que no tienen calificaciones, que hay muchos indocumentados mexicanos. Entonces se habla incluso de esta migración temporal como una alternativa a la migración ilegal. Entonces por eso yo creo que no están interesados en implementar un sistema de puntos que no respondería a las necesidades del mercado. ¿Una otra pregunta? ¿Cómo se logran los TN de los profesionistas? Si ya lo lograron, de todas maneras tienen que reconocerlos sus estudios, o ya con la aceptación de la visa. Bueno, cuando solicitan la visa, se les pide que tengan mínimo grado de licenciatura. Y bueno, las visas TN también son aún más, valga la redundancia, más temporales que H1, porque solo se dan por un año. Entonces se tienen que renovar, creo que es un máximo de 6. Las visas TN se pueden renovar las veces que quieran, pero es cada año. Y las visas H1 solo una vez, pero se dan por 3 años. Si no hubiera alguna otra pregunta, pues con esta conferencia finalizaríamos la Semana de Relaciones Internacionales. Espero que haya sido provechoso para ustedes. Y a nombre de la universidad y de ustedes, le entrego a la doctora Reyes este reconocimiento. Les pido. Jóvenes, le robo 5 minutos, nada más, 5 minutos. Y le ruego, le solicito siempre, atente respetuosamente, que tome nota de algo. ¿Cuántas ideas se han ventilado en esta semana? Un montón. No hay mejor cosa que te puedan dar un valor agregado a nivel de conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de la Semana de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, Ciudad de México, que se llevó a cabo entre el 15 y el 18 de abril? Yo diría que las siguientes. 1. Me llevo de la conferencia de Alianza del Pacífico 2 ideas. Primero, se requieren modificaciones jurídicas a los TLCs que tiene México con Chile, Colombia, ¿quién era el otro? Perú, para que esto adquiera un carácter de integración y no solo de cooperación. Y 2, se acredita que la polémica existe en el campo de la CRI, porque hoy nos dijeron que la Alianza del Pacífico está agarrada ¿con qué? 3 hilos. Exacto, muy bien, señor. De la conferencia que se dio después de ella, que se impartió por parte de COMCE, acuérdense, que fue la de Alianza del Pacífico, vino un tema muy interesante sobre las relaciones económicas de México con China. ¿Lo recuerdan? Yo me llevo 2 ideas, nada más. Muchos datos, un montón de reflexiones, yo me llevo 2 ideas. Primero, me parece que el sistema chino es el más pragmático del mundo, hablando de lo político y de lo económico. Hacia adentro te controla y hacia afuera te libera. Y me parece que sigue habiendo una dualidad de poder entre China y Japón, efectivamente. Segunda conclusión, ahí está. Tercera conclusión de la conferencia del martes, el rol de la gente de carga en el comercio exterior. Yo me llevo también 2 ideas. Si yo quiero importar o exportar y no tengo la menor idea de lo que está pasando en el mundo de las agencias aduanales, de las empresas importadoras, de las empresas transportistas, contrato un agente de carga que me va a asesorar y que me va a dar elementos técnicos, jurídicos y sobre todo logísticos para poder llevar a cabo de manera eficiente la importación y la exportación. ¿Cuántas llevo? 4. ¿Qué me llevo de lo de ayer miércoles en la primera de las 2 que hubo?
La presentación del libro en materia de comercio exterior por parte de los 3 expositores que vinieron el día de ayer. Yo me llevo igualmente 2 ideas. 1, parece ser que los textos de comercio internacional hoy voltean todos a ver hacia un país. China. Y 2, ni los expertos se ponen de acuerdo. ¿Cómo se van tirando? Jóvenes, acá la política siempre ha sido hablar con la verdad, porque cada quien vende su idea. Hace rato nos vendieron la idea de que la Unión Europea está padrísima, ¿sí o no? Y ayer nos vendieron la idea de que China. Y si le seguimos con la semana, mañana llega alguien y dice, no, es Argentina, si es que es Argentina. O Brasil, exactamente. O Brasil, exactamente. Entonces, esto es según el matiz que le des a la idea. Pero yo sigo con mis conclusiones. ¿Cuántas llevo? 4, 5, 6. Después tuvimos una conferencia, a mi juicio, muy interesante, en donde nos hablaron de globalización. Me llevo 2 ideas. Los ciclos globalizadores parecen ser que tienden a depender de la existencia de guerras y conflictos. Muy interesante lo que nos planteaban ayer en ese momento. Y la otra, ¿qué se necesita para que México sea agente globalizador? Pues que haya un sistema educativo más sólido. ¿Qué hemos hecho esta semana? Abonar en ese campo, ¿o no? Educación, desarrollo tecnológico, investigación. Si ustedes supieran cuántas patentes registran en México en el INPI versus lo que se registra en universidades americanas, canadienses, se van de espaldas. Mejor ni lo digo porque no los quiero deprimir, quiero cerrar contento y es en serio. Pero investiguen ustedes, lo pueden hacer con un teclado. Con un teclado, ya no es como soy con internet, lo hacen más rápido de lo que estoy hablando. Pero quedé que 5 minutos. ¿Cuántas llevo? 6. 6. El día de hoy, por la mañana, jueves, nos vinieron a hablar de la Unión Europea. Interesante discusión, interesante planteamiento. También me llevo 2 conclusiones. 2. Esto del multilateralismo, en tratándose de comercio internacional, señores, señoritas, jóvenes, es puro cuento. No es cierto, se los digo por experiencia. Yo lo he vivido, nadie me lo contó, no lo leí en un libro, ni lo vi en un artículo de periódico. No es cierto. ¿Por qué? Porque cada país maneja bajo el principio de lo que aquí el experto manejó como la facultad de la atribución, o el principio de la atribución, que en realidad es supranacionalidad y subsidiariedad, pero eso es otro tema, de que España dice sí, pero Alemania dice no. Es así. Y eso no quiere decir que la charla haya estado mal o bien. Es la realidad económica, comercial y política. La otra, una información interesante. Yo estoy cierto que algunos de ustedes no sabían que ya no van a ser 27 de la UE, ahora van a ser. ¿Y cuál es el nuevo? ¿Cuántas llevo? 7. No, 7. Falta la... No, ¿cuántas conclusiones llevas hasta ahorita? 7. 7. 8. La doctora Camelia Tigao nos comenta, a mi juicio, y no porque esté presente, porque lo he dicho de los ausentes también, en una ponencia sumamente interesante, por lo menos para su servidor, muy ilustrativa en temas que de pronto no dominas y no manejas, algo que a mí se me quedó muy grabado, y que con esa me quedo. No quiero decir que haya sido lo único que ella dijo, no, pero con esa me quedo. A partir de lo que ella correctamente llama como migración, ¿qué? En lugar de fuga de cerebros, altamente calificada, en lugar de fuga de cerebros, la competitividad en los Estados Unidos ¿ha bajado o ha subido? Ha bajado. Fíjense qué interesante. Ese es un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, más allá de que comentó otras cosas sumamente relevantes. ¿Cuántas conclusiones tuve? 8. Nada más cierro con 2 ideas para que los 5 minutos sea la promesa cumplida. 9ª idea. Y conclusión, por ende, se acreditó que aquí trajimos abogados, sí o no, Sí. Internacionalistas, sí o no, Sí. Economistas, sí o no, gente que sabe de diversos temas y por lo tanto le dio un enfoque multidisciplinario a la Semana de Relaciones Internacionales. Y el 10º punto y final es pedirles a todos los presentes, a todas las presentes, un aplauso para Clarita, que nos ayudó en la parte administrativa. Un aplauso para nuestros amigos del CAD que nos ayudaron en la parte de grabación. Y por
supuesto, un aplauso para el maestro Daniel, que nos ayudó, por supuesto, en la logística. Tengan buenas tardes, reciban un saludo del rector y que la pasen bien. Hasta luego.